Hola, ¿cómo están? En este video continúo con el tema de las bases de datos. En el video anterior les expliqué que podríamos elegir entre varios gestores de bases de datos. Por ejemplo, hay varios gestores, les hablé del MySQL, les hablé de Access, les hablé de PostgreSQL y hay otros. Por ejemplo, Access es el que se encuentra en la paquetería Office y aquí dice que crea rápidamente una aplicación profesional para administrar la información. Es decir, aquí también podemos manejar nuestras bases de datos. Pero en este video voy a utilizar PostgreSQL. No quiere decir que si ustedes están familiarizados con MySQL no les vaya a servir todo esto que van a aprender en este curso utilizando PostgreSQL, porque al final de cuentas lo que vamos a aprender es los fundamentos de las bases de datos. Es decir, cómo trabajar con las bases de datos. Creación de tablas, insertar los datos en las tablas, realizar las consultas en las tablas, actualizar los datos de esa tabla, por ejemplo, agregar elementos, quitar elementos, modificar registros. Aquí tenemos los datos para un vendedor. Esto es una tabla. Los datos se almacenan en tablas y a su vez esas tablas están conformadas por filas y columnas. Por ejemplo, estas que están aquí son las columnas y estas que están aquí son las filas o registros, ¿sí? Por ejemplo, aquí las columnas son ID vendedor. El ID nos ayuda a identificar, en este caso, a un vendedor de otro vendedor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esa tabla puede haber dos vendedores que se llamen igual, por ejemplo, dos vendedores que se llamen Juan. Entonces, la manera en que podemos identificar a un vendedor del otro, pues es con su ID, simplemente con su ID. Por ejemplo, en una institución, ¿sí? La manera de identificar a un alumno del otro es con su número de control, número de alumno. Si ustedes van al control escolar y piden información de ustedes, por ejemplo, de sus calificaciones, lo que le van a pedir es un número de control, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque puede haber un caso en el que dos alumnos se llamen igual, por ejemplo, que se llamen, ¿qué se puede? Eduardo Pérez, por ejemplo. Entonces, la manera de identificar un alumno al otro es con su número de control, con su número de alumno. Entonces es el identificador. De igual manera aquí, en esta tabla vendedor, tenemos el identificador como dato principal y con este identificador podemos identificar a un identificador, perdón, a un vendedor del otro. Entonces, cuando creamos una tabla tenemos que especificar para cada columna el tipo de dato. En esta tabla hay tres columnas. Entonces, por ejemplo, la columna ID vendedor, su tipo de dato lo especificamos que es integer, porque es para datos enteros. Ahora, la columna nombre especificamos que su tipo de dato es character varying, es decir, para strings. Entonces, cuando estemos en nuestro gestor de base de datos, tenemos que especificar para cada columna el tipo de dato, que es el que vamos a almacenar. Ahora, los datos de una tabla pueden estar relacionados con otra tabla. A eso se le conoce como bases de datos relacionales porque hay varios tipos de bases de datos. Hay bases de datos relacionales, hay bases de datos jerárquicas y hay otros tipos de bases de datos. Bueno, en este momento nos vamos a enfocar en las bases de datos relacionales, ¿sí? Las bases de datos relacionales es cuando las tablas se relacionan entre sí. Por ejemplo, hay varios tipos de relación. Hay relación uno a uno, hay relación uno a muchos y hay relación muchos a muchos. Por ejemplo, aquí tenemos estas dos tablas. Estas dos tablas están relacionadas. Tenemos la tabla vendedor y tenemos la tabla venta. La tabla venta nos va a servir para saber la información de la venta de cada vendedor. Es decir, esta tabla está relacionada con esta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver el, el vendedor uno, el vendedor uno. Si seguimos la flecha roja, vemos que está enlazado con tres ventas, con la venta 100, con la venta 101 y con la venta 102, ¿sí? Es decir, el vendedor 1 tuvo tres ventas, la venta 100, la venta 101 y la venta 102, ¿sí? Por lo tanto, el vendedor con ID 1 de la tabla vendedor tiene una relación 1 a muchos con la tabla ventas, ¿sí? 1 a muchos, porque un vendedor tiene muchas ventas de otra tabla, ¿sí? Ahora, vemos aquí la flecha azul, vemos que el vendedor 5 está relacionado con dos ventas, con la venta 104 y con la venta 105. Bueno, perdón, aquí es con la venta 103 y con la venta 104. Ignoren esta parte de la flecha, lo puse mal. Entonces, el vendedor 5 tuvo la venta 103 y la venta 104. De igual manera es una relación uno a muchos, ¿sí? Entonces, estas tablas tienen una relación, perdón, uno a muchos porque un vendedor puede tener muchas ventas de la otra tabla. Por ejemplo, aquí vemos en la tabla ventas de igual manera para cada venta hay un ID.
El ID es una manera de poder identificar a esa venta. Por ejemplo, el ID 102 dice que el producto fue una PC y se vendió uno con precio de 5,000 y el total de la venta fue pues obviamente la cantidad de productos por el precio que es 5,000 y aquí está relacionado el ID vendedor. Quiere decir que el vendedor uno hizo la venta 102. De igual manera, el vendedor uno hizo la venta 101 y el vendedor uno hizo la venta 100. Y aquí el vendedor 5 hizo la venta 103 y la venta 104. Entonces, un registro de una tabla está relacionado con muchos registros de otra tabla en la relación uno a muchos, ¿sí? Es decir, un registro de una tabla está relacionado con muchos registros de otra tabla. Aquí podemos ver. Entonces, como requisito indispensable para establecer una relación entre dos tablas, es necesario que ambas tablas tengan un campo en común. Y aquí vemos que el campo en común es el ID vendedor, ¿sí? Esta es una manera de poder relacionar en las tablas. Entonces, esto es un tipo de relación, también una relación uno a uno, como les dije, vamos a ir viendo una por una y vamos a ir haciendo ejercicios. Por el momento es una introducción, en el siguiente video les voy a hablar ya de la primary key, les voy a hablar de todo eso, de cómo podemos nosotros relacionar las bases de datos y ya vamos a ir avanzando un poquito. Entonces, este es simplemente una introducción de las bases de datos relacionales. Nos vemos en el siguiente video.